código, pues tampoco pueden ir dejando todas al final, ¿verdad? Entonces, ya llega un momento donde si ya te tocaron varias así, de modo hay que empezar a contestar, aunque te implique tiempo, hay que empezar a analizarlo, ¿no? Dice aquí, ¿qué cambios que sean aplicados de manera independiente permitirán que este código compile? Ok, entonces, están diciendo que son cambios de manera independiente, ¿vale? Aquí dice, independiente uno de otro, que permitirán que este código compile. ¿Cuál es el tema aquí que hay que cuidar? Tenemos, ok, ¿ya vieron? Es una clase con una clase local. Aquí está. Tengo un default rate y otro default rate aquí. Ok, creo que aquí este ejemplo es muy bueno porque habíamos hablado de algo que era un tipo de dato final, sin que tuviera la palabra final. Dijimos que se llamaba implícitamente final, si se acuerdan. Este es un caso. El si yo no tuviera, imagínense que no existe esta línea, sería un atributo, una variable, perdón, implícitamente final, porque solamente le asignaron el valor y nunca más lo volvieron a cambiar. Entonces, aquí la regla es que en las clases internas locales, tú nada más puedes usar variables de la clase contenedora que sean implícitamente final. Y en este caso, default rate, como existe esta línea 2, ya dejó de ser implícitamente final. ¿Por qué? Porque ya movieron el valor. ¿Ya vieron? Entonces, yo ya no puedo acceder a default rate. Entonces, una de dos es quitar esta línea. Si yo quito esta, sí podría usar default rate. ¿Por qué? Porque nada más le asignaron el valor y hagan de cuenta que nunca más lo cambiaron, entonces se quedó como un valor constante. A eso se refiere que sea implícitamente final. ¿Okay? Entonces, una opción es quitando esta línea 2, este código compila bien. Si no la quito, no va a compilar. ¿Okay? Entonces, tengo que quitar la línea 2, que sería esta opción. Y otro posible cambio sería, puede ser otra opción, dice, cambia la línea 1 y ponle final. Está bien, chicos, pero ¿qué pasa si agrego este cambio? Pues obviamente me va a compilar aquí, pero la línea 2 ya va a tronar. ¿Ok? Acuérdense que los cambios que te piden aquí son de manera independiente. Es decir, aplica este o algún otro, pero no los dos al mismo tiempo, ¿no? O sea, deben de ser independientes de los cambios que hagas. Entonces, este cambio sí funcionaría, entre comillas, porque la línea 2 marcaría error. ¿Por qué? Porque como es final, ahora sí explícitamente, pues yo ya no puedo cambiar el valor. Entonces esta línea va a tronar. Entonces este cambio no me va a permitir que compile. La línea 3 dice cámbiala a function integer integer f, es decir, en lugar de ocupar default rate, ocupa rate. Y el rate, parámetro. Y este sí es implícitamente final. ¿Por qué? Porque en ningún otro lugar lo está moviendo. Solamente aquí lo leen, pero no lo modifican, ¿ya ven? Entonces, sí, este sería un posible cambio también. Cambiar default rate por rate en esta línea. Ya tenemos los dos cambios que permitirían que este código compile. Esta, ¿por qué no? Porque al final de cuentas están dejando default rate. Y ya dijimos que default rate no se puede ocupar porque aquí ya modificaron el valor. Entonces, espero con esta pregunta haya quedado claro lo que es implícitamente final. Es decir, es un tipo de dato que aunque no le ponga la palabra final, como no le vuelvo a mover el valor, se queda como una constante, ¿vale? Entonces, por eso se convierte en implícitamente final. Entonces, las clases internas locales solamente me permiten acceder a
variables implícitamente final. Entonces, esos dos pequeños cambios me permitirían que el código compile y ejecute. No, permite que compile correctamente, que es lo único que nos pide, la compilación. ¿Ok? Luego, dice, ¿cuál interfaz funcional debería usar si necesitas una función que siempre regrese el mismo tipo? Ah, ¿cuál tipo de interfaz funcional necesitas para que siempre regrese el mismo tipo como su tipo de entrada? O sea, te están diciendo que es una interfaz funcional que va a regresar siempre el mismo tipo que la entrada. ¿Ok? De entrada nos están hablando de algo que recibe y regresa valores, ¿ok? Pero dice que siempre regresará lo mismo. Si yo me voy con la finta y pongo function, estoy mal. ¿Por qué? Porque una función, acuérdense que tiene la posibilidad de regresar algo diferente. Yo puedo recibir T y regresar U, ¿ok? Entonces, en una función no. Hay un tipo de dato, acuérdense hay un tipo de interfaz funcional que es recibe T y regresa T. En este caso es un operator. En este caso sería un unary operator. Estos no, ¿por qué? Porque este recibe algo y regresa siempre true o false. Este recibe algo pero no regresa nada. El proveedor no recibe nada y siempre regresa algo. O sea, estas no. Este sí, operador unario, y debe de haber otro, que en este caso sería este. ¿Cuál es la diferencia con unary operator y binary operator? Que este binary operator recibe T dos veces. O sea, recibe T, T y regresa T. O sea, es una función binaria, pero que recibe dos tipos iguales. Y siempre regresa el mismo tipo. ¿Ok? Y lo único que nos piden aquí es que siempre regrese el mismo tipo de las entradas. De hecho, lo ponen hasta entre paréntesis. Entrada o entradas. ¿Ok? Entonces, sería unary operator y binary operator. Este no, consumer, ¿por qué? Porque el consumer recibe dos cosas, pero no regresa nada. ¿Ok? Entonces, los únicos posibles serían unary operator y binary operator. Les digo, aquí es donde es importante la diapositiva, que lo tengan a la mano, en lo que se aprenden cada interfase funcional, no hay de otra, más que si relacionarlas con algo y aprendérselas sería más fácil, ¿no? De esa manera, como les digo, functions, operators, supplier, consumer, asócienlos a un método de stream y así que es como se las pueden aprender más fácil. Dice, ¿qué imprimirá el siguiente código cuando sea compilado y ejecutado? Ok. Entre las posibles opciones está que puede fallar la compilación, entonces sí hay que analizar la compilación primero. Vamos a ver. Dice que es una lista de cadenas. Y expresa aquí una función que recibe una cadena, es decir, este es un string, y esto que está acá regresa un entero. Y sí, efectivamente esto regresa un entero. Y un consumer que imprimirá len y x. ¿Ok? Entonces realmente aquí lo que está haciendo es, de la lista nos crea un string, y a ese string le aplica un mapeo, perdón. Ese mapeo va a venir aquí a la función y va a extraer el tamaño de cada elemento. En este caso sería 1, 2, 3. Y luego manda a llamar for each para imprimir el tamaño. 1, 2, 3. Entonces aquí al final la respuesta correcta sería esta. Leen 1, 2, 3. Aquí hacia dónde va la pregunta, chicos. Hacia saber si este que está aquí es un método intermedio o no. En este caso ya hemos platicado que sí, un mapa
es un intermedio, un filter también, y el for each es un no terminal. Por eso es que aquí ya no puedo tener yo más métodos, ¿ok? Entonces aquí el mapa sí se puede eh, anidar a otro método, en este caso al for each. La respuesta correcta sería len 1, 2, 3. ¿Cuál de las siguientes funciones tipos de interfaces funcionales regresa un tipo primitivo? Está un poquito capciosa porque dice regresa, ¿ok? Un tipo primitivo. Esta no, porque esta recibe y regresa, pero un integer, ¿vale? Un integer, acuérdense que es un objeto. La bifunction también va a recibir y va a regresar, pero objetos. El supplier también regresa objeto, ¿ok? Que acuérdense que se define con un wrapper, o sea, o con un tipo de clase. El consumidor no regresa nada, solamente recibe en este caso el doble, pero no regresa nada. Entonces la única que nos queda es esta, to double function. Y si recuerdan el to double, exactamente hace eso. Recibes un tipo y regresas un doble. Y en este caso, digo, aunque no dice de manera explícita, pero al hacer el to double, tú estás convirtiendo al doble primitivo de lo que le pases como parámetro, ¿ok? Entonces, esa función precisamente regresa un tipo de dato doble primitivo. Las otras no. Estas trabajan con objetos de entrada y de salida, tanto esta como esta. Entonces, la respuesta correcta sería to double function. Y bueno, más o menos así viene la siguiente, que es infunction. Infunction, si recordamos este infunction, lo que hace es que trabaja con enteros, ¿vale? Entonces, en este caso, al trabajar con enteros, lo que nos permite es evitar estar haciendo conversiones de tipos de datos, porque desde aquí ya nos está diciendo, yo trabajo con enteros, ¿ok? Entonces, nos va a permitir evitar hacer el casting. No sé si este concepto lo vieron en el módulo anterior, pero autoboxing y unboxing. Lo voy a platicar rápidamente. Me imagino que sí lo platicaron, pero si no, básicamente se refiere a esto. Si yo tengo aquí, si yo tengo aquí un integer, es un objeto, ¿vale? Ya sea que lo declaren así o como objeto, new integer, yo lo puedo convertir a un int. Cuando el objeto lo saco de su caja es el integer, y lo meto a un primitivo, se llama unboxing. Y se llama auto-unboxing, ¿por qué? Porque se hace de manera automática. No tienes que estar aquí diciéndole que lo convierta esto a un primitivo, sino que automáticamente dice, ok, aquí tengo un int, pues me convierto yo de integer a int. Y el boxing es la acción contraria. Si yo declaro aquí un otro objeto y del lado derecho pongo el entero, lo que va a pasar es que el primitivo se va a meter a su caja. Entonces, la acción contraria se llama autoboxing. ¿Ok?
Es una acción que desde Java 5 se ejecuta con el primitivo y wrappers. Los wrappers son estos, todas las clases que representan a un primitivo, como character, boolean, float con mayúsculas, todos esos son wrappers. Y se les conoce wrappers porque son como envolturas, como cajas. ¿Ok? Entonces, un boxing es salir de la caja, entonces está en su caja, lo saco de la caja. Y el boxing es lo saqué de la caja, lo meto a la caja. Sería la acción contraria donde yo lo guardo en su caja. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo hago es evito justamente estar trabajando con el costo de hacer el boxing o el unboxing. ¿Ok? Evitas eso porque ya sabes tú que este maneja integers. Ok, siguiente. Ok, clase libro, libro, y luego aquí viene con su constructor, lo cual se ve bien. Dice que imprimirá este código cuando sea compilado y se ejecute. Tengo libro uno, libro 2, y luego aquí viene B1, dos puntos, get price. Ok, está bien. Get price, aquí está arriba. Eh, Dice, los accessors no son mostrados, ¿ok? ¿A qué se refiere con los accessors? Los métodos get y set, ¿ok? Entonces dice que no son mostrados. Quiere decir que sí existe aquí un get price y un get title. Entonces, esto es correcto. Está haciendo referencia a un objeto y a su método de instancia. Es una referencia a método, ¿vale? Y lo que dice es que este es un proveedor de este tipo. Otro proveedor acá, lo cual es correcto. E imprime get title. Y aquí cuando manden a llamar al método get, lo que va a pasar es que va a ir a mandar a llamar internamente a get price. Hagan de cuenta que es una manera sofisticada de mandar a llamar al método get price, ¿no? Este al final de cuentas va a direccionar a get price, lo cual es correcto, pero aquí hay algo raro, ¿no? ¿Por qué? Porque este método getAsDouble no existe en mi método, en mi clase supplier, en mi interfaz funcional supplier. El único método que existe es get. A menos que tú ocupes aquí un double supplier, el double supplier sí tiene un getAsDouble, pero el supplier normalito no tiene un getAsDouble, solamente tiene un método get, que de hecho durante los ejemplos de proveedor y les comenté justamente que en las preguntas venía justamente este concepto. Entonces hay que tener cuidado aquí. Si tú ocupas supplier normal, el único método que tienes disponible es get. Si tú ocupas un consumer, el método que tienes es consume, perdón, accept. Y si ocupas una función, el método que tienes se llama apply. ¿Okay? A menos que ocupes una función específica, double function, por ejemplo, el método se llamaría apply as double. In function, apply as int. ¿Ok? O sea, van amarrados al tipo con el que los declares. Si ocupas el general, no vas a tener opción de aplicar esto. Entonces aquí hay un error en compilación. ¿Ok? Nuevamente aquí es una pregunta a lo mejor sencilla, pero si no sabemos esta parte de que este método no existe aquí, eso obviamente nos va a costar trabajo o te vas a ir con la finta y vas a pensar que sí ejecuta y demás, ¿no? Entonces este código no compila. ¿Ok? Hay un error aquí. Ok.
Está buena porque te piden una salida en específico. Dice, ¿qué código hay que insertar aquí para generar esta tabla? Está interesante. Ok. De entrada, pues, el código que tenemos y compila, no hay ninguna opción que nos diga que no compila, solamente hay que completarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en lo que está acá arriba? Dice generar tabla de multiplicación y lo que dice aquí es inserta el código necesario para generarlo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo un tengo un stream de 3 datos. 1, 2, 3. Entonces aquí, de entrada lo que yo tengo que hacer es tomar el primer dato y multiplicarlo, ¿no? Quiere decir que tengo que hacer lo siguiente, tengo que recorrer cada elemento, entonces necesito hacer un for each. Entonces, por eso es que todas las opciones tienen el for each como primer método, ¿vale? Y dentro del for each tengo que hacer algo, ¿ok? El for each, acuérdense que recibe un consumidor. Entonces, tengo la opción de invocar este y luego este, o este y luego este. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Primero, necesitaríamos imprimir el número, es decir, el 1, así como está. Entonces, tendremos que aplicar primero el consumidor C1 y luego imprimiríamos por cuál número lo vamos a multiplicar e imprimimos la multiplicación. Entonces sería aplicar después el C2. ¿Cómo se anidan los consumidores? Esa es una pregunta interesante. Para anidar los consumidores, el método se llama ANDEN. ¿Okay? Es decir, aplica un consumidor y entonces aplica el siguiente. En este caso, el orden me suena que es C1 punto anden C2. ¿Por qué? Porque la primera línea no tiene salto de línea, es un print normal. Es decir, voy a imprimir este pedacito 1. Y luego la siguiente línea sí tiene un salto de línea. Entonces voy a imprimir la siguiente parte que es por 2 igual a 2. Salto de línea, luego voy a imprimir 2. La siguiente parte es por 2 igual a 4. Salto de línea, luego voy a imprimir 3. Entonces sí, esta sería la respuesta correcta. Hago el for each, consumer 1, y cuando apliques consumer 1, entonces aplica consumer 2. ¿Ok? Estas de acá son incorrectas porque esta de acá lo que va a hacer es primero aplicar consumer 1 para todos los elementos. Entonces te va a imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perdón, pero los va a imprimir como va. Y luego te va a imprimir esto que viene acá. Entonces, esto de aquí te lo voy a imprimir como la tablita por partes, ¿no? Y esto de acá está concatenando, está encadenando los dos consumidores. Primero C1, and then C2. Y así por cada elemento lo va a ir aplicando uno y otro, uno y otro. Y aquí es al revés, lo cual pues no nos interesa. Es como si primero imprimiera esta parte de aquí y al final el número 1. Esta parte de acá y al final el número 2, ¿no? Pues de acuerdo a la lógica, esta sería la respuesta correcta. Aquí un tip, el método para encadenar consumidores se llama ANDEN. Creo que sí venía en la diapositiva, creo que no vimos un ejemplo así tal cual con el método, pero sí venía en la diapositiva cómo se llamaba este método para encadenar. Ok, siguiente. Dice, qué será lo que imprima al compilar y ejecutar este código?
¿Ok? Ok, primero, vamos a ver si no tiene error de compilación. Es un método main con un infunction. Ah, eso está bueno, ¿eh? Porque es un infunction y luego dentro trae un unary operator. O sea, es otra función, una función dentro de otra función. Entonces aquí lo que va a hacer es, esta parte de aquí es una función. El resultado de esto lo aplica a otra función. ¿Ok? Está buena esta parte. Y lo que dice es foo.apply con 20. ¿Ok? Entonces va a traer el valor de 20 para acá. Error de compilación no, porque el método apply está bien implementado. Entonces hace aquí el 20, viene para acá. Y este 20 dice 20 menos 5, serían 15. Y ese resultado, ¿por qué? Porque aquí manda a llamar el método operate. El operate es el que hace la resta. ¿Ok? Y al final dice 20 menos 5, 15, y es lo que guarda aquí. Y al final imprimiría 20 menos 5, 15. ¿Por qué no lo hace al revés? ¿Por qué no sería un menos 15 o el 20? Hay que respetar aquí el orden. En este caso, FO es el primero que se está invocando, que es tu infunction. Entonces tu infunction va a llegar aquí con el valor de 20, el 20 se lo pasa acá, llega aquí a la A, menos B. ¿Tienes B? Al hacer tu operación, tu B vale aquí 5. Obtienes este valor de 5. Entonces 20 menos 5 queda en 15. Por el orden en que se van aplicando el infunction y después el operator, por eso es que quedaría la operación de esa manera. 20 menos 5 y al final 15. Aquí un tema importante. En este tipo de ejemplos, el debug no les ayuda mucho. El debug, si lo tratan de hacer en un entorno de desarrollo, no les va a ayudar porque esta línea la va a tomar como una sola, ¿no? Entonces aquí no va a haber no van a tener tanto chance de entrar a ver cada variable y como paso a pasito está un poquito complicado, no lo van a poder hacer así. Es por eso que estas preguntas se complican de repente un poquito el analizarlas, ¿ok? Hasta que ya ejecutan, y a lo mejor aquí imprimir primero el FO apply, a lo mejor es lo que yo les sugeriría, primero sacar esto una variable, imprimirlo y luego aplicar el operate para que vean en qué orden se aplican los valores, ¿no? Pero sería 20 menos 5, este sería el resultado correcto, ¿ok? Pero sí, si lo dejan así en una sola línea y no lo modifican este código, va a estar un poquito difícil que lo puedan ir viendo qué está haciendo.